Hola a todos. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo estén escuchando esto. Nos presentamos, somos yo que le habla Vicente Enríquez, Dante Aguirre, Montserrat Montaña y Francisca Espinosa. y somos estudiantes de Sociología en la Universidad de Chile. Y este podcast se trata de una entrevista que le hicimos a Fanny Poyarolo acerca de la agrupación de Mujeres por la Vida, que fue una agrupación que estuvo vigente en la dictadura desde el año 83 y que surge a partir de la autoinmolación de Sebastián Acevedo. Y claro, esto es súper importante en el contexto en el que estamos porque ahora en septiembre de este año se cumplen 50 años del golpe cívico-militar. Así que es súper importante recordar el trabajo realizado por estas mujeres que fue súper importante para la restauración de la democracia en el país. Y también súper importante para los movimientos feministas que vinieron después, ya la transición a la democracia y ahora hoy en día los movimientos actuales en democracia. Se podría decir que fueron pioneras un poco del movimiento feminista de izquierda, por la vida, por los derechos humanos y por la memoria. Claro, de hecho, siguiendo un poco como con los inicios de la agrupación, claro, surge a partir de la autoinmolación de Sebastián Acevedo, que era un obrero, tengo entendido, de Concepción, al cual sus dos hijos estaban detenidos y obviamente por la CNI. Y claro, al no saber el paradero de ellos ni qué iba a pasar con ellos, él decidió autoinmolarse en modo de protesta y claro, eso generó un gran impacto en el Chile de ese entonces. Y ahí surgió Mujeres por la Vida, cuando un grupo de mujeres, como hartas de la dictadura y de las muertes, de los asesinatos y del horror que significó la dictadura, deciden unirse también frente a una política institucional que estaba dominada por los hombres y que claro, frente a una dictadura no podían hacer mucho y no tenían mucha capacidad organizativa. Entonces claro, surge como una alternativa a esto. De hecho, en palabras de Fanny Poyarolo, fue muy terrible, muy terrible. Entonces eso fue como te dijera, un hecho que impactó de una manera especial en un periodo en que había ya como estas primeras respuestas al terror que había habido y la acumulación del horror, digamos, ¿no? Estaba como acumulado desde el 73, hace 10 años de cosas horribles. De manera que ese año fue muy fuerte y ese sentimiento respecto a un padre, a la expresión de llegar a una situación límite, extrema, ¿eh? En que él no puede soportar sentir que sus hijos, que en ese momento ya entendíamos lo que era hacer desaparecer, lo entendíamos, ya habían demasiados casos horribles. Entonces él entendía que lo estaban torturando y que no iba a saber más de su hijo. Entonces como un grito de él muy, muy brutal, que fue recogido por las mujeres, en este caso, ¿eh? Y ahí ese grito lo sentimos que estaba expresando primero la urgencia de buscar que terminar esta aberración, la urgencia. Y segundo, la queja, el enojo, el disgusto con los partidos políticos, con los hombres que dirigían los partidos políticos, bueno, la Gladys, sí, pero eran todos varones, ¿ah? Y que estaban desunidos. Entonces, en primer lugar, ¿quién es Fanny Poyarolo? claro, Fanny Poyarolo es una psiquiatra que fue militante del Partido Comunista durante mucho tiempo, previo a la dictadura y también en los años posteriores, pero después y actualmente milita en el Partido Socialista. También fue diputada durante la transición y también a inicios de los 2000 fue diputada de la República. Y ella también tuvo una vida como muy activa políticamente hablando. Siempre fue activista por los derechos humanos durante la dictadura, luego de la dictadura también, como ya mencionamos, fue diputada, ahora también es miembro activo del Partido Socialista y constantemente se encuentra en como actividades. Entonces eso. Sí.
Sí, en ese sentido es una figura política bastante interesante, igual por como la diversidad de cosas que ha hecho en verdad a través de su vida, su compromiso también siempre con los derechos humanos y con la democracia, y actualmente también su compromiso, por ejemplo, con las campañas como del actual gobierno, fue de las personas que hizo puerta a puerta. Y es alguien que siempre se encuentra como muy actualizada a los hitos que ocurren constantemente en el país y a los procesos que se están dando actualmente. Incluso fue la primera psiquiatra en Chile en decir que ser homosexual no era una enfermedad. Guau, Sí, muy qué pionera. bien. Sí. Y eso encuentro igual muy interesante, como cómo Fanny combina su oficio de psiquiatra con la política. Sí, que es algo que igual no se suele relacionar mucho. Entonces, eso da cuenta como de su compromiso político también. Sí, igual yo recuerdo cuando conversamos con Fanny Poyarolo, ella nos comentaba como lo importante que era para ella el trabajo de la salud mental en los afectados por la dictadura. Y siento que el poner sobre la mesa los temas de salud mental en esos años, y ya ahora es como un tema medio tabú, que ella lo haya hecho en esos años, creo que es muy destacable igual. Claro. Claro, sí, y en ese sentido también es súper importante que Mujeres por la Vida, además de un trabajo político en la calle, digamos, como de manifestación, etcétera, también tuvo un trabajo muy activo con las personas afectadas por la dictadura. En general, toda la sociedad chilena fue afectada por la dictadura, pero hablamos como de las víctimas de la represión de la dictadura. Muchas mujeres ahí prestaron apoyo psiquiátrico, psicológico, y eso es algo súper importante también. Recordar de que en dictadura también hubo un periodo muy importante, como que siento que se mantiene como que no se recuerda mucho eso, como que no se habla mucho de que durante dictadura hubo un periodo de mucha hambre, básicamente, Sí. de inestabilidad económica muy fuerte. Y claro, en las poblaciones las mujeres se empezaron a Sí. organizar súper muy antes de Mujeres por la Vida, Sí. a través de las ollas comunes, apoyándose entre ellas, pues. Claro. Y que al final eso igual tiene como un trasfondo muy político, pero que nació Claro. muy desde la comunidad. Sí, sí, pues además que frente a la crisis y el hambre y todo eso, claramente como que las más afectadas en primer lugar son las mujeres, las dueñas de casa, porque tienen que preocuparse de cómo alimentar a su familia, pues cómo lo van a hacer, como no tienen cómo. Sí. Pero, bueno, igual es súper importante el hecho de que, claro, Mujeres por la Vida se conforma a partir de la autoinmolación de Sebastián Acevedo, y allí, claro, lo que ven las mujeres en ese momento, las mujeres que comienzan como a comunicarse primero, es que los partidos están muy divididos. Los partidos de izquierda, que son quienes podrían hacer como resistencia frente a la dictadura, en realidad están muy divididos. Claro. Y por eso Mujeres por la Vida decide como nosotras tenemos que hacer algo, además de que igual es importante de que durante esta época quienes estaban sufriendo como más fuertemente la represión o más sistemáticamente, podemos decir, precisamente son los hombres, las mujeres también, pero Claro, en en menor este medida. contexto, por eso también Mujeres por la Vida dice, nosotras tenemos que hacer algo. Sí, de hecho es curioso porque viene desde el mismo hecho de ser mujer, como por eso se llaman también Mujeres por la Vida, como ya que los hombres que están en la política institucional no están haciendo nada y además vemos como, no sé, nuestros hijos, nuestros maridos están siendo detenidos, como nosotros como mujeres tenemos que como dar frente a la dictadura y luchar para que esto acabe. Y esto es súper, esto me recuerda mucho a lo que habla Diana Taylor, cuando dice de que, claro, frente a la cultura dominante o frente como al orden imperante, los individuos no son seres pasivos, los individuos son también quienes hacen la cultura a través de sus acciones, y en este sentido se apunta a una transformación, se apunta a la restauración de la democracia, a terminar con la dictadura. Entonces es súper importante cómo estas mujeres no se quedan en la aceptación y pasividad
sino de que se conforman como mujeres activas capaces de apuntar hacia una transformación de la cultura dominante en ese momento. Claro, y ahí, bueno, después de la noticia de la autoinmolación de Sebastián Acevedo, ahí la periodista María Olivia Monkeberg que militante de la DC, empieza a movilizarse y a contactar a diferentes mujeres, figuras como de la política de izquierda del momento, como Fanny Poyarolo, militante del PC, también se organiza con Patricia Verdugo. Que también era otra periodista. Sí. Claro, otra periodista. ¿Quién es más? Mónica González, también periodista, Mónica Echeverría. Loti Rosen, Pilar Artista. Sí. Y me parece también súper interesante la manera en la que se comenzaron a conformar. Cuando hicimos la entrevista a Fanny Poyarolo, ella nos mencionaba que a ella la llamó por teléfono María Olivia María Olivia Monkeberg. Como esa manera de ir así como por redes, así claro. Cada una empezó a contactar a las personas que consideraron necesarias para este... Claro, y en verdad todas habían sido conmovidas por esta noticia y empatizaban mucho con la situación de este padre y el impacto que causó al final a todo el país. Y bueno, ahí empezó a organizarse la agrupación. Claro, y también en función de precisamente de el resistir siendo mujeres en un escenario político dominado por hombres que no se organizaban y no eran capaces de hacerle frente a la dictadura como tan salvaje, surgen también nuevas formas de resistir y nuevas formas de manifestarse que no son como comunes en la época, sobre todo para una dictadura. Entonces ellas comienzan a hacer distintos tipos de intervenciones y en eso consiste como el rol que tuvieron Mujeres por la Vida durante la dictadura, en intervenciones, en poner sobre la palestra el debate público, el cómo la dictadura son horrores y el cómo eso debería acabar finalmente. Claro. Y escuchemos qué nos dice Fanny Poyarolo al respecto. Éramos un grupo que fue absolutamente lo que uno llama el colectivo. Así que la horizontalidad, el que ahí no hubiera jefatura, el que fuéramos, nadie preguntaba de qué partido venía, las cosas se repartían según los intereses y las habilidades de cada una. Bueno, volviendo a la idea de Diana Taylor, eso es súper importante en el sentido de que no solamente cuestionan el orden de la dictadura, sino que el de la política institucional misma, el de la política de los partidos, el de que las mujeres siempre estuvieron participando no como agrupación de mujeres, sino que tenían dentro de los partidos políticos tenían como una sección, por decirlo de alguna manera, que era de mujeres, pero y muchas veces tomaban roles como de secretaría. Eso igual es muy como... Claro, entonces en ese sentido es no solamente apuntar hacia la transformación del orden de la dictadura, sino que también de la propia política partidaria. Claro, y al final igual es interesante cómo cuestionamiento de la institucionalización se hace como de forma bien transversal como en el sentido partidario. Como que al final la agrupación estaba conformada por mujeres desde la DC hasta el MIR. Entonces eso que tanto se criticaba como a los partidos y a los hombres de que había mucha fracción y no había organización y no apuntaban a ninguna parte al final. Entonces eso igual lo encuentro muy destacable, como que se hayan organizado todas con un mismo mensaje y un mismo objetivo. Sí, aparte del hecho que igual mencionaba Fanny, no solamente en la entrevista, sino que también en el documental, el tema de que al final esta organización, claro, nació como por parte de las mujeres, pero no necesariamente como llamándose feministas. Partió como un llamado como político, y no solamente político, pero también como tratando de recibir todos estos llamados como de auxilio, por así decirlo, que decía también Fanny, para tratar de formar algo para pelear contra este régimen. Y lo interesante también es que al final esto haya terminado en que todas terminaran siendo feministas, como que al final terminaran siendo pioneras de movimientos que actualmente se hacen llamar feministas. Entonces es súper interesante también su aporte por ese lado. Sí, eso es súper importante, como
insisto, cómo transforman la cultura a través de sus acciones, a través del cuestionamiento. Claro, Y eso marca, y eso es parte de la memoria también. Claro, y como lo que buscan transmitir al resto de las personas igual, porque no basta con que ellas hagan ese cuestionamiento dentro de sus partidos y dentro de la agrupación, sino que ellas a través de sus movilizaciones y de hacer cosas llamativas para llamar a la prensa, para llamar la atención de la gente, eso hace que se transmita un mensaje. Sí, eso también igual se vincula harto con el texto de Álvaro de Giorgi, el de las batallas culturales. Acá al final se ve como por parte de Mujeres por la Vida una disputa constante contra como la concepción de lo cultural como hegemónica que había por este régimen que aparte de imponer todo esto, también censuraba completamente a cualquier otra visión existente al respecto. Y se perseguía también este tipo de visiones. Entonces el que ellas hayan tomado como esta iniciativa a expresar también la política de maneras diferentes, como decía también el Vicente, el tema de las intervenciones eran súper creativas, lo que se hablaba también mucho en el documental, el tema del chancho, el chancho en la Alameda. el chancho en la Alameda, vestido de Pinochet. Lo que habías dicho tú, Fran, en la presentación, lo de las pelotas. Sí, patea a Pinochet. Que decían patea a Pinochet, como al final es una manera distinta de hacer política y que está directamente conectada también a la cultura y al tema del humor y la ridiculización hacia el régimen y hacia sus medios de represión. Y de esta manera también Fanny Poyarolo en este extracto de entrevista nos menciona un poco acerca de lo que fue el Caupolicanazo, acerca de la experiencia y la vivencia de lo que fue organizar este evento. El 83 fue hacer un acto en el Caupolicán, y ese fue el famoso Caupolicán del 83. Era bien, una idea que parecía bien difícil porque la dictadura, ¿cómo lo iban a dejar un acto? Bueno, al final, ¿no?, fue bien extraordinario y se logró. Ahora, eso significó, claro, empezar un trabajo, ¿no? Porque la primera era una reunión muy, claro, político-emocional, te diría las dos cosas, ¿no? Había una emoción de que no es tolerable esto, tenemos que hacer algo. Pero era político porque vamos a estar todas juntas, eso va a ser como la exigencia. Y ahora eso había que traducirlo. Y se tradujo bien, fíjate, bien, porque esta cosa también de la forma fue absolutamente horizontal. Entonces ninguna de las Mujeres por la Vida estuvo arriba en el escenario. Bien, entonces dentro del actuar de la agrupación de Mujeres por la Vida se destacan varias intervenciones callejeras, intervenciones artísticas, lienzos, manifestaciones pacíficas, convocatorias multitudinarias a eventos en donde se convocaba a mujeres para defender un mensaje por la vida, por la democracia y en contra de la violencia que se estaba dando dentro del régimen dictatorial. Dentro de estas intervenciones, como se mencionó anteriormente, igual se destacan cuando se soltó un chancho en medio de la Alameda vestido de Pinochet y que decía, tenía rayado "Vote por Pinochet", o también cuando una vez lanzaron desde un edificio en el Paseo Ahumada pelotas que decían "Patea a Pinochet". Al final estas son intervenciones que confundían mucho a las personas, eran innovadoras, eso hacía que estuvieran en la boca de las personas de la prensa y que al final buscaban entregar un mensaje ridiculizando a la figura de Pinochet y para así quitarle poder a los ojos del pueblo. Bien, entonces al final todas estas intervenciones y marchas muy creativas e innovadoras se pueden enmarcar en lo que habla Taylor acerca de la performance y cómo se transmite la memoria traumática a través de esta. Situando entonces esta idea con el caso de la agrupación Mujeres por la Vida, podemos decir que los 3 puntos principales en cuanto a la performance llevada a cabo por las mujeres de la agrupación sería, en primer lugar, la ridiculización del régimen y del personaje de Pinochet para quitarle poder a los ojos del pueblo, como mencioné anteriormente. Y esto igual lleva como al siguiente punto, que es entregar un mensaje de
oposición a la dictadura, oposición a la violencia, oposición a Pinochet y a todo lo que trajo al final, toda la represión y toda la opresión que trajo el régimen dictatorial, y posicionarse en defensa de la vida, de la democracia, de los derechos humanos. Claro, y eso también viene dado desde una sensibilidad distinta frente a la dictadura, frente a cómo resistir, y también se dan ciertos marcos como de memoria, en el sentido de que, claro, según Elizabeth Yellin, por ejemplo, para construir memoria hay que hacerlo de manera colectiva. Entonces, aquí se puede ver cómo estas mujeres, de Mujeres por la Vida, buscan no solo hacerle frente a la dictadura, sino que también ellas mismas crean su propia impronta, su propia marca como de cómo resistir, y desde el ser mujer, y precisamente eso es lo que quieren hacer, diferenciarse de la política institucional dominada por los hombres y hacerle frente de manera distinta como siempre se ha hecho. Y eso es muy importante porque al final, claro, las vivencias personales de cada una las motivó a formar parte de esto, las memorias particulares de cada una, de sus historias de resistencia a la dictadura previas a la formación de Mujeres por la Vida, dan cuenta de cómo sus vivencias las llevan a un mismo punto, un punto en común, en el que ellas mismas deciden cómo, claro, resistir de esta manera. Y de hecho es súper interesante porque la misma Elizabeth Yellin comenta en un momento que son los individuos como quienes en conjunto con sus propias memorias y sus propias vivencias construyen la memoria. Y Fanny Poyarolo comenta algo muy parecido en la entrevista, hablando de cómo surge Mujeres por la Vida. Y claro, ahora les vamos a dejar esa cita. Es muy impresionante, sobre todo por ahora que estamos tan aplastados con la hegemonía cultural del neoliberalismo, el individualismo, ¿no es cierto?, el comercio, sí. El dinero, la plata es mía y todo ese cuento. No existe el colectivo. Bueno, ahí era el colectivo, todos estamos juntos. Y por lo tanto, yo sé lo que no puedo. Es tan interesante eso, cómo uno puede ser, cómo puede ser tan individuo con sus propias características y al mismo tiempo tan colectivo. No puede estar, si estás con el colectivo, sintiéndote así, es como que te expandieras tu propia individualidad. Tú no cambias como individuo, pero te expandes en el colectivo. Bueno, entonces les dejamos aquí esta reflexión de Fanny Poyarolo y nos despedimos. No sé si mis compañeros quieren decir algo más. Si es que se interesan más por esta agrupación, por querer saber más, pueden revisar el documental Hoy no Mañana del año 2018, que entrega información como más a profundidad de lo que nosotros tocamos en este podcast. Sí, lo pueden encontrar en Onda Media, que es una plataforma de cine chileno, o sea, producciones chilenas, que es gratuita y cuenta con mucha videos, muchos extractos de entrevistas, entonces está súper completo. De verdad les invitamos a que lo vean porque eso nos sirvió mucho para realizar este podcast. Y bueno, eso sería todo, nos despedimos, muchas gracias por escucharnos y eso, chao. Chao, muchas gracias.